Dios le bendiga, hermanos. Aquí una vez más de nuestro canal de llamado de Bereanos. Eh, Siempre recordando que todo lo que se enseña aquí se incita, se recomienda que se verifiquen las escrituras de tal manera de que podamos encontrar la verdad, de que podamos aprender la verdad. Eh, Hoy vamos a hablar de las trompetas de plata. Esta se encuentra primeramente en Números capítulo 10, pero hoy les invito de que agarren su lápiz, su bolígrafo, perdón, o lo que sea para anotar, y su libreta para apuntar y su Biblia primeramente para corroborar, tomar notas, porque hoy va a ser más en sentido más estudioso, en sentido que vamos a recorrer varios textos bíblicos para explicar lo que quiere decir Primera de Corintios capítulo 15 verso 52 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, que lo vamos a estar viendo en unos minutos. Pero realmente se incita a que estudiemos la palabra en estos tiempos que son difíciles y se van a seguir poniendo difíciles. No creamos aquellas enseñanzas que nos dicen que todo se va a poner bonito, todo va a estar bueno. En los tiempos que vivimos necesitamos tener discernimiento y no creamos aquellas falsas enseñanzas, recordando de que el pueblo de Israel, los falsos profetas, siempre estaban diciendo que todo iba a estar bien, todo iba a estar bien, iba a estar bien, y al final terminó Babilonia, vino a conquistar Jerusalén y la destruyó. Necesitamos estar atentos, como Jesús nos dice en Mateo 24, que mira que nadie los engañe. Pero bien, sin más preámbulos, lo primero que quiero hablar es hay un error de una interpretación literal y por error no quiero decir que las personas que lo enseñan sean malos, sino que tienen un entendimiento incorrecto. ¿Por qué? Porque interpretan esa escritura literal y eso no puede ser así, porque cuando interpretamos las escrituras tenemos que interpretar texto, contexto y cotexto. Quiere decir el texto como fue escrito, el contexto en el cual fue escrito, en el medio ambiente que se movía el escritor, y sabemos que fue inspirado por Dios, y el contexto, donde en qué otra parte de la escritura afirma esta enseñanza. Pero ahora mismo hay un error que están diciendo que la última trompeta, como dicen en Primera de Corintios capítulo 15, versos 52, 52 y 53, que o sea, que el rapto va a ser en la última trompeta del Apocalipsis capítulo 8. Y eso es un error, y lo vamos a ver por qué. Vamos a ir al texto primeramente, que es Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Y dice así: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Okay. En el verso 52 que dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, en el griego original, esa palabra es a la final trompetas es en joescatos salapigos. En joescatos salapigos. Escatos, que es la final, o con lo que se traduce como al final, es lo que se usa para los final de los tiempos. O sea, la palabra escato, de ahí sacamos la palabra escatología, que escatología es aquello que enseña
sobre sobre los tiempos finales, que enseña sobre las profecías bíblicas de acuerdo a los tiempos finales en escatos. Y salapigos es la palabra griega por trompetas, pero tenemos que ir a estudiar esto con una mente judía. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos nos enseña que Pablo estuvo por la ciudad de Tesalonicense enseñando, y lo que enseñaba era la Torá. Todo lo que habla de los final de los tiempos en el Nuevo Testamento, hay que ir al Viejo Testamento a verlo de una manera con un pensamiento judío. Entonces vamos al otro texto, que es Primera de Tesalonicenses 4, verso 16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, hay gente que enseña, pastores, respetados pastores, siervos de Cristo, siervos de Dios, que enseñan, no es muy popular esto, o sea, esa posición, pero enseñan esto, que a la final trompeta se refiere en Apocalipsis capítulo 8, a cuando se abre el séptimo sello, y el séptimo sello contiene las 7 trompetas. Eso no es correcto en el sentido, vamos a ver ahora por qué. En Apocalipsis capítulo 6, y esto es bien importante, verso 17, capítulo 6, 17. Antes de leerlo, hay que tener algo claro. Apocalipsis no está en orden de sucesos, excepto donde te lo dice. Por ejemplo, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que lo demás en Apocalipsis no está en orden de sucesos. Pues si ponemos todo como si estuviera en orden de sucesos, vamos a terminar en un error. Pero aquí, en este verso, en el capítulo 6, del capítulo 6 al 11, al 10, perdón, sí está en orden de sucesos. Entonces, sí, porque te lo dice cuando empieza a abrir el primer sello en el capítulo 6. Entonces vamos a leer el verso Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Vamos a empezar del 16. Dice, y decían en los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse. Aquí está hablando del sexto sello, cuando Cristo abre el sexto sello y hay un orden de acontecimientos. Después del sexto sello se marca los 144,000 y acontece el rapto, y después se abre el séptimo sello. Aquí te está diciendo que la ira de Dios empieza después de este cordero. Dice, porque el verso 17, Apocalipsis 6, 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse. Ese es está en orden de sucesos. Y después cuando brinca al 7, que abre el sello de las trompetas, y eso es bien importante saberlo, que lo que acontece de ahí en adelante es la ira de Dios. Antes de eso, los primeros 6 sellos es la ira de Satanás, no es la ira de Dios. Los acontecimientos que pasan es cuando este mundo está bajo el gobierno del anticristo. Del sello, después del sello 6, entre el 6 y el 7, cuando se abre el séptimo sello, eso es la ira de Dios, y la que están los 7 trompetas y las 7 copas. ¿Qué es lo que quiere decir esto?
o sea, Pablo nos dice en Tesalonicenses que nosotros, la iglesia, no va a pasar la ira de Dios. O sea, nosotros nos fuimos indicados, nos fuimos señalados para la ira. ¿Por qué? Porque nosotros creímos en Cristo Jesús. Pero tampoco podemos creer aquello que nos dicen que desde antes del primer sello la iglesia va a ser raptada. Eso es otro error. ¿Por qué? Porque en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 al 3, nos dice el apóstol Pablo que la iglesia tiene que conocer el anticristo. La iglesia tiene que saber quién es el anticristo. Y el rapto ocurrirá entre el sello 6 y el sello 7. Cuando se abre el séptimo sello, ya la iglesia no está aquí. Y lo vamos a ver poco a poco, según los textos bíblicos. Quería hacer señalar eso, que esa posición que habla de que el rapto de la iglesia es a la séptima trompeta, no es así. Las trompetas, la ira de Dios, podemos ver una sombra de eso en las plagas de Egipto, en las 10 plagas de Egipto. En los primeros 6 sellos vemos un desorden tremendo a nivel mundial, pero después en el séptimo sello es que vemos las plagas de Egipto, que se abren las trompetas y las copas. Y en esto vamos a ir tocando poco a poco y vamos a ir a enseñar unas gráficas para que podamos entenderlo mejor. Entonces, Mateo 24, verso 30 y 31 dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, cuando la Biblia habla de Cristo o Dios cuando habla con voz de trompeta, las voces de Dios. Vemos aquí acabamos de leer cuando Cristo viene en las nubes a buscar su iglesia, dice: con voz de trompeta envía a sus ángeles. Y en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, Juan escribe: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Durante la Biblia vemos que Dios habla con diferentes sonidos. Por ejemplo, habla con voz de trueno. Con voz de trueno es cuando Dios habla. Por ejemplo, en el verso la escritura de Primera de Reyes, cuando Dios le habla a Elías, era una voz quieta, una voz silenciosa. Pero cuando Dios habla con voz de trueno, nos quiere decir que todo el mundo va a oír el sonido, pero solamente su gente va a saber de lo que se está hablando. Por ejemplo, puedo traer una comparación. Hoy en día sabemos que hay muchos eventos aconteciendo, como el 11 de septiembre, la crisis del 2008, el coronavirus que está afectando a todo el mundo. Todo el mundo sabe que algo está pasando, pero solamente su gente, solamente su pueblo sabe lo que realmente está aconteciendo, solamente el pueblo de Dios. Y asimismo, cuando Dios habla con voz de trompeta, es porque Él quiere que su gente haga algo. Es una movilización, y lo vamos a ver en número 10. Es una señal para su propia gente. Es una señal, en este caso, para la iglesia. Cuando Dios le habla cuando Cristo le habla a Juan,
que Juan estaba en el Espíritu y oyó esta voz y él tuvo esta visión. Si leemos Apocalipsis capítulo 1 completo, nos habla, nos dice que Cristo le dio una dirección a Juan. Escribe estas cosas. Eso no quiere decir la voz de trompeta. Bien, ahora hay dos tipos de trompeta. Está el shofar. El shofar es un cuerno, un tipo de cuerno. Mucha gente lo conoce, probablemente sabe de lo que estoy hablando. Es un cuerno largo. Y está lo que se le dice Eketzorá, que son las trompetas de plata. Eketzorá, que son las trompetas de plata, era usado para que cuando Israel se iba a movilizar o a hacer reuniones o diferentes sonidos o alarmas, era para avisarle a la gente que algo iba a acontecer o para dar dirección de movilización al campamento de Israel. El shofar era diferente, era un instrumento, era una señal de guerra, era una señal para el enemigo, pero el Ketzorá era para su propia gente. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra de trompeta las hace dos en una, y es la palabra salapigo. Salapigo. Entonces tenemos que entender todas esas cosas y tenemos que ir poco a poco estudiando lo que se está diciendo aquí para poder entenderlo en nuestra mente. Entonces, por ejemplo, el shofar se usa ritualmente también para las fiestas de Rosh Hashanah y para Yom Kippur también. Entonces, esa es la diferencia. Una es hecha a mano de hombre, que es Ketzorá, que es la trompeta de plata, lo que conocemos en Números capítulo 10. Y la otra es un cuerno, que es el shofar. Entonces, tenemos que entender que hay unas sombras en el Viejo Testamento que nos enseñan un poco más de esto. Hay unas sombras, por ejemplo, en el libro de Josué, cuando Josué entra a la tierra prometida, que va dirigiéndose hacia Jericó. Jericó nos da una enseñanza de lo que va a pasar. Y ese tipo de enseñanza se llama Pesher. Pesher, que es una sombra, es tomar un acontecimiento que ya pasó y que te va a ilustrar lo que va a pasar en el futuro. Eso es lo que se quiere decir Pesher, un midrash, una manera de interpretar. Entonces tenemos que ver, voy a mostrar una gráfica para entender un poco más, porque el libro de Josué y lo que pasó, las 7 vueltas de Jericó, nos enseñan de los 7 sellos. Y en la último día dieron 7 vueltas y nos enseñan de que el séptimo sello trae 7 trompetas. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco durante el video y recomiendo tomemos notas y hagamos todo lo que tengamos que hacer para poder interpretar correctamente las escrituras. Otra cosa que tenemos que tener es la mente, la manera de pensar, entender la manera de pensar de un judío para poder entender un poco más el contexto. Entonces, por ejemplo, un judío te va a entender, si te agarra un judío que recién se convierte de judaísmo al cristianismo y agarra el libro de Apocalipsis, te va a agarrar y va a leer los versos del 6, bueno, completamente, lo va a entender mejor que si un gentil lo agarra. ¿Por qué? Porque el judío ya tiene culturalmente, ya tiene unos rituales y entiende la historia de Israel. Y cuando te agarre y empieza a leer de los 7 sellos, de las 7 trompetas, te va a decir, oh, esto se parece a lo que pasó en Jericó. Cuando Josué fue a conquistar a derribar a Jericó y a conquistarla, cuando entró a la tierra prometida.
Pero eso vamos a ver ahora la gráfica. Bien, aquí vemos en la conquista de Jericó, vemos que esto es una sombra de lo que acontece en Apocalipsis. Lo que dice, y esto se recomienda que vaya y se estudie Jueces capítulo 6 y Apocalipsis 6, 7 y 8. Y vemos que cuando José, aquí en la primera gráfica, vemos cuando Josué entra al pueblo entra con el pueblo de Israel a derribar Jericó. Los primeros 6 días dan 6 vueltas. Aquí vemos, aquí abajo, vemos en Apocalipsis 6 que Cristo abre el primer sello, que el primer sello sabemos que es el anticristo, y comienza la semana 70 de Daniel capítulo 9. Aquí vemos Josué entre el pueblo, aquí se abre el primer sello, las primeras 6 vueltas se dan en el libro de Josué, capítulo 6, los primeros 6 sellos de Apocalipsis, capítulo 6. Entonces, el séptimo día tienen que dar 7 vueltas en silencio. Esto prefigura el séptimo sello de Apocalipsis. De Apocalipsis capítulo 7, que se marcan los 144,000 y ocurre el rapto. Aquí en Jericó, ellos tienen que dar las vueltas en silencio. Y aquí en Apocalipsis capítulo 7 te dice que hubo silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Entonces aquí vemos la destrucción de Jericó después de que ellos dan las 7 vueltas y suenan el shofar. En las traducciones de nosotros dice trompetas, pero realmente es el shofar el que ellos suenan. Y aquí vemos en el séptimo sello, cuando Cristo abre el séptimo sello, que lleva las 7 trompetas, que en la palabra griego es en salapigo, y las 7 copas. Pero aquí lo que en el séptimo sello no son las trompetas de plata, es el shofar el que se suena. Esa es la diferencia. Y eso es lo que tenemos que entender, que Josué nos enseña, y le invito a que vaya y lo lea poco a poco y haga sus comparaciones y sus notas. Y eso es lo que nos la sombra que nos enseña en Josué capítulo 6. Hay algo bien importante. Rahab y su familia fueron salvos. Rahab es una sombra de la iglesia que fueron salvos. En Josué capítulo 6, 17, eso nos enseña también del rapto. En Apocalipsis capítulo 7, cuando dice que una multitud, y había ahí una multitud, y Juan le pregunta, ¿y quiénes son estos y de dónde vienen? Entonces le contestan, estos son los que han salido de la gran tribulación. Bien, aquí también vemos en Números capítulo 10, versos del 1 al 10, nos enseña también algo de lo que es las trompetas. Recordemos que Pablo estuvo enseñando en estas ciudades, pasó por estas ciudades, lo que es Corinto y Tesalónica, lo podemos ver en el libro de Hechos, y él estuvo enseñando a la Torá en ese tiempo, y él lo que hace es reafirmar lo que ya había enseñado. Entonces vamos a ver lo que quiere decir con las trompetas de plata, cuando dice la última trompeta. Entonces vamos a leer Números capítulo 10. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales servirán para convocar a la congregación.
¿Para qué servirán? Para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Bien importante eso. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel, y cuando tocares alarma, entonces moverás el campamento a los que están acompañados al oriente. Y cuando tocares alarma a la segunda vez, entonces moverás el campamento de los que están acampando al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir a la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán la trompeta, y tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra, y en vuestra tierra, y esto es bien importante, y en vuestra tierra, contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestro enemigo. Bien importante eso. Y en el día que vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre sacrificio de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Bien, básicamente le está diciendo, tenemos diferentes tipos de sonidos. Estas trompetas tienen diferentes tipos de sonidos, y de acuerdo al sonido se indicaba la acción que se iba a tomar. Estaba el sonido de alarma, lo vemos aquí, y cuando tocares alarma, entonces moverá el campamento que están acampando al oriente, en otras palabras, al este. Aquí vemos las tribus cómo acampaban. En el medio estaba el centro, estaba el tabernáculo. Y una curiosidad, que las tribus acampaban en forma de cruz siempre en el desierto. Y es algo bien peculiar, es una sombra de la cruz. Pero al este estaba la tribu de Judá, Isaacar y Zebulón, al este. Después, primero empezaban a moverse, cuando sonaba sonido de alarma, empezaban a moverse del este, las tribus del este primero, después del sur, y así sucesivamente. Entonces, cuando tocar el sonido de alarma, entonces cuando fuera de reunión, las iba a tocar una vez, era para los líderes, y 2 veces se reunía todo el pueblo. Eso es lo que nos habla en Números capítulo 10, y una tipología. Cuando dice 2 trompetas de plata, la plata es una tipología, es un simbolismo de salvación en la Biblia cuando se habla. No, la plata no hay, antes de la caída de Adán y Eva, no había plata. No había plata en el texto bíblico, no habla de plata. Y en el milenio tampoco habla de plata, sino de oro. Y esto es una enseñanza, que la plata es una señal de salvación, pero la plata tiene un valor temporero. Tiene un valor que es temporero, que no se puede tomar a la eternidad. O sea, somos salvos, y eso es lo que representa la plata. Y las trompetas, eso lo vemos aquí en el texto, que es una señal de movilizarse. Cuando Dios dice con voz de mando, con voz de trompeta, o sea, cuando le ordenó a Juan que escribiera lo que estaba viendo, con voz de trompeta, cuando nos habla en en primera de Corintios, que vendrá con voz, que vendrá que a la última trompeta.
en Primera de Tesalonicenses 4:16 dice con voz de trompeta. ¿Qué quiere decir la última trompeta? La última trompeta es, es que nos vamos todos, es que vamos a movilizar todo el campamento. O sea, es una tipología, nos enseña del rapto de la iglesia. Bien, ya vimos que cómo se movía, cómo se movilizaba el pueblo el pueblo de Israel en el desierto, pero se localizaban cuando llegaron a la tierra prometida, se localizaban de la misma manera. Jerusalén tiene la misma configuración, perdón, Jerusalén tiene la misma configuración que en el campamento cuando estaban en el desierto. Entonces tenemos aquí un mapa de lo que es la ciudad vieja de Jerusalén y vemos que todo está poblado en ese sentido. Tenemos el templo, donde está el tabernáculo. Ahora mismo se encuentra eh, la mezquita de Omar, pero era el lugar donde estaba el templo y donde va a estar el tercer templo. Y vemos que este es el lado este, que tenemos el norte, sur, este y oeste. El lado este no tiene un cementerio, uno de los cementerios más antiguos de la historia, un cementerio que data de 3000 años aproximadamente. So que cuando vimos el libro de Números que dice que cuando tocar el sonido de alarma, hacían varios sonidos, no era un solo sonido. Cuando eras el sonido, era el segundo sonido, perdón, que era que el pueblo, el segunda alarma, era que el pueblo se tenía que movilizar completo. Estaba el primer sonido de alarma, que era para los líderes, pero el segundo sonido es para todo el pueblo, era una alarma de que se tenía que movilizar y era para su propia gente. Entonces aquí lo que hay en el lado este de Jerusalén, lo que hay es un cementerio antiguo, es un cementerio que data de más de 3000 años, que data acerca aproximadamente del primer templo, el tiempo del primer templo, el templo de Salomón. Entonces cuando vemos en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 52-53, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que hayamos quedado seremos transformados. Y en Primera de Tesalonicenses nos afirma eso de nuevo. ¿Qué quiere decir? Esta geografía también nos enseña sobre lo que Pablo estaba hablando en ese tiempo. Estaba enseñando la Torá y eso, y él estaba enseñando acerca del rapto. Vemos en Corintios, estaba hablando de la resurrección de los muertos cuando toca el tema del rapto. Él estaba hablando de la resurrección de los muertos, al igual que en Primera de Tesalonicenses 4:16. Sabemos que cuando las trompetas sean tocadas, los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que hayamos quedado seremos raptados. La palabra arpazo en el griego. Bien, ya vimos la tipología. Fuimos primero recorriendo algunos textos en el Nuevo Testamento, pero es crucial entender Números capítulo 10. ¿Por qué? Porque es una tipología que nos enseña de cómo lo que va a ocurrir en el futuro. Y te enseña también de lo que Pablo estaba hablando en ese momento. Si vemos, necesitamos entender los tiempos. Si vemos, en el verso de primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice, porque el Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá a los cielos. Los muertos de Cristo resucitarán primero. Ya vimos eso, como de la manera como la geografía nos enseña de lo que Pablo estaba hablando.
Dice, y aquí digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Qué es lo que te dice? Hay un sonido primero. Se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados, perdón, y los muertos serán resucitados y corruptibles, y nosotros seremos transformados. So, no es así como algunos enseñan de que la final trompeta es la final trompeta del Apocalipsis. Eso es una interpretación literal, pero está errónea. ¿Por qué? Porque hay que entender, hay que tener una mente judía para entender esto que se habla. O sea, los muertos en Cristo resucitarán primero una trompeta, la siguiente trompeta, y nosotros que quedemos seremos arrebatados con él. Las trompetas de plata. No es las trompetas de plata, no es el shofar. El shofar son las trompetas que se tocan en el capítulo 8 de Apocalipsis. Entonces, aquí una reflexión. Dice en 1 Corintios capítulo 14, versos 7 y 8, nos enseña, dice Pablo, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, la cítara, no, si no dieren distinción de voces, cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta no diere sonido, y si la trompeta, perdón, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí nos da un escenario, nos da que tenemos que entender cada sonido, lo que está pasando y lo que va a pasar. Los que se encargaba que la gente entendiera los sonidos eran los levitas. Los levitas tenían que enseñarle a la gente, y si los levitas no hacían su trabajo, la gente no iba a entender lo que estaba pasando. Asimismo, si traemos esta enseñanza hoy en día, los que tienen mayor conocimiento de la Biblia, los que tienen los pastores, los evangelistas, lo que como quiera llamarlo, tienen que enseñar los tiempos. Tienen que entender los tiempos que estamos viviendo. Porque si no entiende los tiempos que estamos viviendo, si la gente no entiende los tiempos que estamos viviendo, van a ser engañados. Y eso lo dijo Jesucristo en Mateo 24. Mire que nadie nos engañe. 4 veces advirtió en ese capítulo. Mire que nadie nos engañe. Hoy en día tenemos gente, líderes de la iglesia, que están predicando sobre la prosperidad. Eso es una cosa, como gente como Cash Luna, como Benny Hinn, que son falsos maestros y están engañando a la gente. En vez de estar hablando la palabra de los acontecimientos que están pasando, están desviando a la gente. Y dice, y si la trompeta diere sonido incierto, dice el texto bíblico, ¿quién se preparará para la batalla? Y eso es lo que necesitamos estar pendientes. Necesitamos estar mentalmente preparados. ¿Por qué? Si si creemos en el error de que el rapto va a ser antes de la tribulación, que nosotros no vamos a estar aquí, dice, ¿quién se preparará para la batalla? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si están sonando, si están los líderes o los levitas están sonando el sonido que no es. Hoy en día, si lo traemos hoy en día, los pastores están predicando no solamente la teología de la prosperidad, hay otros errores como la psicología en el evangelio, que todo el evangelio se centra en mí, en el ser humano y no en Dios, que el ser humano está concentrado, está tan obsesionado con las cosas que tenemos aquí hoy en día en esta tierra, y nos olvidamos que tenemos una vida eterna. Eso es lo que pasa cuando venga la persecución de los cristianos.
va a ser tan difícil y va a ser tan desastroso en el sentido de que los cristianos vamos a estar agarrados tanto de las cosas materiales que nos va a ser difícil la persecución, porque nuestra fe no va a estar en Jesucristo. Tenemos que tener el discernimiento, tenemos que hablar el Evangelio, predicar el Evangelio como es. Cristo viene otra vez. La iglesia se ha olvidado de eso, de que Cristo viene, y esa es nuestra mayor esperanza. La Biblia nos dice que esto de coronavirus, esto no es nada, o sea, nos dice que cosas peores vendrán. Guerras, rumores de guerra, pestilencias, hambrunas, y cada vez van a ir incrementando más y más y más y más y más. Y cuando venga el anticristo va a perseguir duramente a la iglesia y a los judíos. Entonces necesitamos estar preparados, necesitamos afinar nuestros oídos a lo que dice la palabra de Dios y olvidarnos de estas falsas enseñanzas, olvidarnos de las cosas de esta tierra, en el sentido de que sí, las cosas de esta tierra las posiciones materiales, nosotros las usamos de manera que podamos coexistir en esta tierra de la mejor manera posible, pero no vivir como si nos la fuéramos a llevar por la eternidad. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Tenemos que orar, tenemos que, que tener discernimiento, pedirle a Dios discernimiento, porque Él viene otra vez. Y esa es la mayor esperanza, nuestra mayor esperanza, dice Lucas, en el Evangelio de Lucas. Dice, cuando todas estas cosas estén pasando, dice, levanta tu cabeza, porque nuestra redención está cerca. Y hasta aquí os dejo. Espero que les hayan gustado este video. Déjenme, si hay más preguntas, dejen comentarios, que trato de responder todas las preguntas de la manera que sea posible. Y gracias por escuchar, que el Señor los bendiga y estemos alertas a las señales del fin. Dios los bendiga.